Le queremos dar la bienvenida a Hugo Iraizos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Es vocero, y vamos a leer bien el nombre de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios en la provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, porque el tema La Matanza ha cobrado una enorme relevancia de cara a lo que puede llegar a suceder a partir de este proyecto presentado por el diputado Díaz del GEN. ¿Cómo lo han analizado ustedes? Bueno, nosotros lo analizamos con mucha satisfacción porque siempre nos interesó lo mediático para que esto trascienda y se entienda bien el porqué y para qué de la creación de nuevos municipios. Porque hay una visión para algún sector de la sociedad y de los ciudadanos que a lo mejor esto es un tema exclusivamente político, partidario, y se desconoce la trayectoria de lo que viene sucediendo. Esta Asociación de Reconocimiento de Nuevos Municipios se crea el 20 de agosto del 2004, lo cual no quiere decir que se empezó a trabajar ahí. Desde muchos años atrás, muchos movimientos de vecinos buscaron la división de distrito, sobre todo después del conocido proyecto Génesis 2000, que es el que arranca las divisiones conocidas de Morón, de José Cepaz, de San Vicente, Monte Grande. A partir de ahí, la gente, al ver el resultado óptimo de la mayoría de esos nuevos municipios, se empezó a nuclear en Quequén, en Huanguelén, en Santa Clara del Mar, en el conurbano bonaerense. Y nosotros en el 2004 creamos esta asociación y la dividimos en 4 regiones para trabajar más cómodos. Y tuve el honor de ser presidente en el 2007 y también el honor de que bajo ese periodo salga Lezama, que fue la división de Lezama. Yo quiero preguntarle a propósito de esto que usted decía del trabajo que ustedes van haciendo, divididos en diferentes regiones y trabajando en profundidad con cada uno de los partidos. ¿Cuáles son las cosas fundamentales a tener en cuenta a la hora de tomar una definición acerca de si es o no posible la división de un partido y por qué habría que hacerlo? Está bien, la viabilidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Uno es el reclamo genuino del ciudadano y de las organizaciones a través de, y luego el trabajo que tiene que realizar la provincia de Buenos Aires en la aprobación a través de lo que tienen que ser los estudios técnicos, que eso no los hacemos nosotros. No, por supuesto. Si bien nosotros no, pero de cualquier manera nosotros nos metemos un poquito en esa temática. En el caso específico, yo además de ser el vocero ahora, por haber presidido la asociación, tengo el honor de presidir Altos del Tránsito. Nosotros tenemos 1.200 fojas de expediente metidas sustentando el por qué y para qué queremos, y 12.000 firmas avalando el proyecto. Pero además ayudamos un poco diciendo por qué lo pedimos y dónde vemos la factibilidad. Pero para que no tenga miedo el ciudadano común, y tampoco en este caso el periodismo, de lo que pueda ocurrir, no puede salir un nuevo municipio sin un estudio de factibilidad. No, por supuesto. Nosotros lo que siempre decimos miedo uno no tiene. Lo que tiene es algunas dudas acerca de cómo debiera llevarse adelante esta cuestión. Y me parece que ahí es donde está anclada la historia a la hora de ponerlo nosotros sobre la mesa y contarlo a través de los medios de comunicación. Después vendrá la discusión política, que es otra historia, y se ocuparán los partidos de ver cómo definen y cómo arreglan sus cuitas en otras cuestiones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta un partido como La Matanza, que es un bastión del peronismo histórico y un lugar absolutamente poderoso a la hora de los votos. Pero nosotros queremos hablar de la gente ahora, ¿no? Por eso me interesaba saber cuáles son esos puntos fundamentales para tener en cuenta la factibilidad de una división de un partido. En este caso estamos hablando de La Matanza, pero digo, puede ser de cualquier otro. Bueno, los puntos de factibilidad, sigo insistiendo en que los tienen que poner estudios técnicos. No, por supuesto, ante el pedido de nosotros. Lo que ustedes han analizado. El vecino lo que pide y el razonamiento de distintos trabajos. Vamos al caso específico que a usted le interesa, que es evidentemente La Matanza. Cuando se hace el estudio de La Matanza, que no se está hablando mucho de eso, pero la realidad es insoslayable, ya en ese momento bajo el gobierno de Solá, Felipe Rodríguez Lanz, su secretario de Asuntos Municipales, hacen un pedido de factibilidad a través del gobierno y en eso interviene el autor de este libro, que es el profesor Bozano, en la página 501 de este mismo libro lo expresa, donde se le pide el estudio de factibilidad de 4 municipios, a saber, Loma de Zamora, Almirante Brown, La Matanza y Trequelauquen. Se hace el estudio de factibilidad, este profesor lo entrega, no el profesor, sino vía la universidad y vía los estudios técnicos, y entrega los 4 estudios con factibilidad. Estamos hablando del año 2007, ¿no? Bueno, obviamente creíamos que iban a salir los nuevos municipios. Se produce la caída del gobierno de Solá, eso queda stand-by. Luego aparezco en acción, en ese momento que yo le comento, de Lezama, con una mesa de diálogo entablada con el gobierno. Aparece este libro, hecho hacia una nueva provincia, que lo hace y se lanza en la Cámara de Diputados de la provincia. No lo hicimos nosotros, los vecinos que pedimos. Con las fundamentaciones de por qué es necesario un cambio
y un reordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué surge todo eso? Por el pedido genuino de los vecinos que ante el crecimiento de los municipios, marcando una problemática que está reconocida por la provincia tiene un sistema para declarar localidades en ciudades, que lo hemos sabido sobre todo en el conurbano, pequeñas localidades con 20, 30.000 que llegaron a 70.000 habitantes, y salió una ley allá por los años 60 para que cuando una localidad crezca se transforme en ciudad. Pero la provincia de Buenos Aires, reconocido, y estando yo bajo la presidencia, recibí una nota del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires donde me decía que se reconoce desde la provincia una falencia, que no hay un reglamento, salvo las leyes individuales, esto que está pasando ahora, para que una localidad en su crecimiento o varias se transforme en un nuevo municipio. Entonces, ¿a qué hay que recurrir? A lo que hacemos los ciudadanos. Formamos una comisión, bregamos, vamos a un diputado, le llevamos un proyecto de ley, nombramos una cabecera, sustentamos desde lo escrito por qué y para qué queremos que sea nuevo municipio, sobre todo lo por qué, que es su pregunta. ¿Por qué? Por la lejanía que tiene el poder político de lo que ellos llaman periferia, cuando muchas veces no son periferia. Fíjese que se está llamando periferia, por ejemplo, en Almirante Brown, a Longchamp, Leu, que son Rivadavia, que son localidades preexistentes a la cabecera. Claro, pero bueno, respecto de la cabecera son periferias, digamos, es una cuestión geográfica en un punto. Sí, pero es despectivo. No, yo no lo tomo como despectivo. Sí, bueno, digamos que tiene que ver con una cuestión geográfica, bueno, digamos. Respecto del centro, lo que está más alejado es la periferia. Bueno, pero digo, eso es una cuestión técnicamente geográfica. Pero esa periferia queda demostrada muy fácil, lo que quiero explicarle, que es que esa periferia que no existía cuando estas existían, hoy está 10 veces o 20 veces superior a estas. Claro. Quiere decir un problema de sistema. A propósito de esto, ayer teníamos la oportunidad de compartir una charla aquí en el piso de la segunda edición de QM Noticias con el diputado Elizalde del Frente Renovador. Ellos lo que están proponiendo es una ley marco, para que todas estas cuestiones no tengan que ser presentadas de manera individual y para cada partido haga falta que uno tenga que recurrir a todas estas instancias, hacer una presentación, hablar con un diputado, buscar mociones y demás, y que esa ley marco sea la que permita que la división de los municipios pueda funcionar de una manera más ordenada y con 4 o 5 cuestiones o más que hagan que efectivamente sea necesario que esto suceda. Me parece que tal vez la búsqueda puede ser por ese lado, ¿no? Puede ser. Yo le quiero comentar algo porque a lo mejor el diputado, cuando no era un diputado, se le pasó hurgar en el pasado reciente. Año 2007, ley marco, Julio Alfonsín. Aprobada en la Cámara de Diputados, fue al Senado y desde el Poder Ejecutivo, pulgar para abajo. No lo digo yo. No creo que no lo haya hurgado, probablemente digo, como no salió, lo que está haciendo es proponer una nueva. Pero quería llegar a esto, ya hay 4, ya hay 5 que se propusieron no. Lo que quiero que entienda el diputado es que nosotros, que íbamos al palco con banderas a pedir lo que usted dice y lo que él dice, que es la ley marco, nosotros íbamos con batucada pidiendo la ley marco porque nos convencimos y nos pusimos la camiseta de la ley marco. Pero cuando a ti te pase y a mí y a nosotros nos pasó que en 5 oportunidades, a saber, la de Julio Alfonsín, la del diputado Miguel, la de Scarabino, la de la mujer de Kunkel, Fioramonti, presentaron y fueron todas aprobadas en una Cámara, que eso es lo más grave. Y cuando usted ve esa ley marco, son todas igual que la original de Julio Alfonsín. Cuando nos trataron nuestro proyecto, como ahora, supóngase usted que lo que está sucediendo ahora, el proyecto de altos del tránsito fue tratado en comisión como va a pasar ahora con La Matanza, ¿está bien? ¿A quién citan a esa rueda? Presidente de la asociación en ese momento, presidente de altos del tránsito, a mí. En la mesa con todos los diputados. Una diputada del Frente por la Victoria, cuando se estaba tratando el tema nuestro, me dice, Iraizos, ¿por qué la ley marco es lo necesario? Y le digo, diputada, pero esto parece un chiste. Ya hay 4 leyes marco que se aprobaron. Entonces, lo dilatorio, y a eso es lo que voy, por eso ahora es interesante esta temática que salga a la luz para que esto, que mucha gente no lo sabe, lo que estamos hablando con usted, no empezar de nuevo. Otra, ¿quiere una ley marco? Ningún problema. ¿Sabe qué habíamos dicho nosotros de la ley marco? Que la ley marco salga, pero los proyectos que están en tratamiento en la legislatura salgan primero, sin necesidad de comerse los 2 años que lleva implícito. Ahora, quiero preguntarle puntualmente, porque estamos con no demasiado tiempo, ¿qué pasa con el tema de La Matanza puntualmente? A mí me interesa saber, en ese contexto, porque uno tiene, de acuerdo a lo que hemos visto del proyecto de ley del diputado Díaz y demás, una división que, el otro día lo hablábamos también con el diputado, presente aquí, uno la ve de una manera particular porque, claro, tienen una mirada extraña, porque es una mirada de alguien que no vive en La Matanza. Lo que él nos decía es, respecto de uno de los sectores
sectores en particular, que es el que tiene el mayor territorio, el que está, digamos, de lo que sería el rectángulo de La Matanza, uno lo puede ver como más hacia abajo, ¿no? En una mirada del mapa, la mayor cantidad de territorio y la menor cantidad de población. Entonces él nos explicaba, y quiero corroborarlo con usted, que tiene más trabajo realizado sobre esto, que es la que probablemente tenga mayores expectativas y posibilidades de crecimiento, a partir de que hay mucho por hacer todavía en ese lugar. Ahora, si esto es así, y usted me lo corroborará, ¿cómo se hace para que efectivamente el costo que significa dividir en 4 un partido como es hoy La Matanza se vea después recuperado en un bienestar para sus pobladores? ¿Cómo funciona esto? Y funciona, y siempre las experiencias vividas son los que motivan, ¿no es cierto?, para que uno pueda argumentar, sino cómo argumentamos. San Vicente, presidente Perón. San Vicente es una localidad. Exacto. Y presidente Perón es de la división. Cuando se divide San Vicente y presidente Perón, la intendente de Brown, cuando nosotros queríamos dividir y crear el nuevo municipio, me dice, Iraizos, delante de periodistas, me dice, Iraizos, ¿cómo van a dividir si Guernica, presidente Perón, se va a morir de hambre con esta división? Un poco yendo al tema de lo que se considera gente humilde, que sigue siendo despectivo el tema, ¿no? No suyo, quiero decir, no, porque ahí están los pobres no van a poder hacer nada. Que es un poco pensar que San Justo, Matanza, o sea, va a ser la cabecera, ex cabecera, va a ser el gran éxito. San Vicente está exitosa, pero yo le invitaría a usted y a los periodistas que vayan a Presidente Perón y vean ese lugar pobre, humilde, que se lo consideraba, el crecimiento que tuvo. Montegrande, Seiza. Cuando se divide Montegrande de Seiza, Montegrande tiene una tradición y una historia muy grande. Y Ezeiza empieza a funcionar en un galpón de materiales de construcción. Usted vaya a ver lo que es Ezeiza ahora. Usted me dice, me está respondiendo con otras cosas. No, le estoy respondiendo a través de divisiones. A través de cosas que ya se hicieron, digamos, que se hicieron, que se hicieron con lugares más humildes. No estamos comparando, porque si usted quiere le comparo también Ituzaingó, Moró y Hurlingham. Sí, de todas maneras, si vamos a empezar a comparar lugares humildes, nos vamos a ir a La Matanza y tenemos el partido más humilde con la mayor cantidad de pobreza de toda la provincia de Buenos Aires. Le agradezco. No, pero usted, para esto es joven. No tanto. Para esto es joven porque a lo mejor me lo puede decir y voy a ver si es un poco mayor de lo que yo pienso. Usted recordará, o las personas mayores, qué se pensaba de Morón cuando se dividió Morón. Morón era un pichón de Matanza en cuanto a cantidad de habitantes y en cuanto a los problemas que sufría Morón. Aquí quien le habla fui a Morón a ver el ejemplo cuando se dividió Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Los tres crecieron a partir del momento que se dividieron. Cuando antes Hurlingham e Ituzaingó, ahí, Morón era Morón. Iraizos, le quiero agradecer por haber venido, por tener otra mirada respecto a este tema que vamos a seguir analizando porque tiene que ver también con algo que para nosotros es fundamental y es que todo lo que se haga sea para beneficio de los vecinos. Por supuesto, no hay duda que la historia de la provincia de Buenos Aires lo marca. Porque así es. En su momento se dividió Berazategui de Quilmes, que la gente no se acuerda. Y mire cómo está Berazategui y lo que era antes Berazategui. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haber venido.